¿cómo están? Muy buenas noches, gracias como siempre por la sintonía. Estamos una vez más en sus hogares y nuestra misión es constantemente tratar de informar, de educar, de orientar, porque a partir de lo que ha sido el virus del COVID, mucha gente ha quedado terriblemente desorientada, pero además ha quedado muy confundida con una serie de malas informaciones que se han dado particularmente en redes sociales. Para poder aclarar algunas dudas, para conocer cómo va funcionando la industria farmacéutica en nuestro país, nuestros más destacados laboratorios. El día de hoy tengo el grato privilegio de contar con la presencia de María René Centellas. Ella es bioquímica, además es gerente general de lo que son laboratorios Vago en Bolivia y tiene mucho que comentarnos, que informarnos y sobre todo que educarnos, porque cuánta falta nos hace saber de los temas relacionados a nuestra salud. María René, un privilegio tenerte. Gracias por darte un tiempito para el programa. Encantada, ¿cómo estás? Verónica, bueno, un gusto también estar contigo. Más bien yo soy la que se siente honrada y con mucho gusto de estar en tu programa y poderme así a través tuyo de poder dirigirme a nuestro país. Definitivamente somos un país que tiene muy poca cultura del tema de salud. Todavía inclusive para los temas más delicados, la gente sigue recurriendo de pronto al naturista, al callahuaya, y eso probablemente perjudica. Dime, por favor, ¿cómo evalúas tú nuestro conocimiento o nuestra cercanía con estos temas? Es como tú lo dices, ¿no? Lamentablemente, la población no cuenta con una buena información, no estamos informados en el tema salud. Ahora también no necesitamos estar informados para automedicarnos, por ejemplo, ¿no? Que por ahí va también el deterioro de todos nuestros tratamientos y de todos los y repercute en el sistema de salud. ¿Por qué digo esto? Porque en la medida en que tú te vas automedicando o vas tomando en cuenta todos los consejos, ya sean naturistas, ya sean de medicamentos de la medicina occidental, como se dice, si tú te los vas consumiendo, pueden tener Por reacciones supuesto. adversas y pueden no necesariamente tener el efecto que tuvo quien te a quien te lo recomendó. O sea, pueden haber mayores eventos adversos que los beneficiosos. Por Por lo supuesto. tanto, sí, la población tiene que estar bien informada y sobre todo estar consciente de que su salud es lo más importante en su vida, es lo que le sostiene en la vida, por lo tanto tiene que estar en manos de personas que son expertas en eso, ¿no? Nuestros médicos son los que tienen que Son los decirnos lo que correctos. nos hace bien a nosotros. ¿Qué hemos aprendido con el COVID? Porque el COVID ha sido una experiencia muy fuerte. Para ustedes, me imagino, también ha habido momentos en las farmacias que la gente estaba indignada y obviamente no son ustedes, los laboratorios no tienen nada que ver, pero sí han habido momentos muy difíciles. ¿Qué hemos aprendido con el COVID, por favor, María René? A ver, con el COVID hemos aprendido a que tenemos que estar preparados para las eventualidades. ¿Qué son preparados en qué sentido? Desde el punto de vista de la industria farmacéutica, tiene que estar preparada para poder poner a disposición de todo el país los medicamentos, ¿no? Tiene que acompañar en todo los problemas de salud y ver la necesidad de qué medicamentos se necesitan para ir abasteciendo. ¿No estábamos preparados en ese momento? Yo creo que no estábamos preparados en la cantidad en la que se ha requerido. Claro, claro. O sea, porque tampoco vas a producir Para no para vender, almacenar, pero por para no vender. supuesto, por Entonces, supuesto. sí ha sido un reto muy grande, un desafío muy grande para la industria farmacéutica en Bolivia principalmente, porque se tenía que llegar a todos los lugares, a todas las farmacias, con una cuarentena rígida. Cierto, cierto. Entonces,
Eh, en el caso de Bagó de Bolivia, por ejemplo, fue una experiencia eh, al final feliz, al Ah, final bueno. nos dio una experiencia de satisfacción porque hubo una unión de todos los colaboradores, de todos los trabajadores en Bagó de Bolivia, Verónica. No hubo un momento en que se deje de trabajar, pero Mm, más bien se hizo la misión de que teníamos que llegar a todo el país. Por lo tanto, fue claro. una experiencia entre todo eh, entre todo lo que conllevó de saber cómo transportar a los colaboradores, de saber eh, cómo va a llegar la materia prima, porque se cerraron fronteras, y de saber Cierto, qué cómo va a llegar. barbaridad. Sí. Entonces, entre todo ese desafío que hubo para ir sorteándolo, hubo la gran satisfacción y la grata experiencia de que se lo logró. O sea, ¿Quién Vago de Bolivia ayudó? ¿Quién ayudó en esto? Por ejemplo, ¿cómo hacían esos vuelos? ¿Quién colaboró para que realmente eh, llegue? a ver, en primer lugar colaboró, y lo tengo que decir, colaboró la gente de Bagó, ¿no? O sea, como te digo, ellos, todas las personas de Bagó de Bolivia no dejaron un momento de trabajar y de ver cómo y de adecuarse a los horarios que se puso. Ujú. Eh, y este trabajo no hubiera dado tampoco resultados si no hubiera habido, sí, la aduana hizo sí Apoyó. Ujú. desaduanizaciones rápidas, el Ministerio de Salud puso los despachos aduaneros también, le puso celeridad. Mm. Eh, O sea, sí, sí, fue todo un equipo de gente que decidió aportar para poder resolver. Y mi pregunta, llegó un momento en que se hizo una serie de especulaciones en cuanto a los fármacos y eso la sociedad se molestó muchísimo. ¿Ustedes se incorporaron a un diálogo con las farmacéuticas, a un llamado de conciencia, armaron equipo para poderles eh, explicar que no sí, podíamos hacer eso? sí, en realidad hubo quien unió a todos los sectores fue la Agencia de Medicamentos y el Ministerio de Salud. Hubo varias reuniones entre todas las partes interesadas y ahí es donde se llegó al acuerdo de que se iban a publicar los precios para que no haya Claro, fuiste claro. tú, fue él, no, o sea, se llegó al acuerdo de que se publicaban los precios de todos los productos para COVID y se llegó ahí, o Qué sea, bien. Ahí, así ahí que se frenó ya no absolutamente hubo todo. problema. Sí. Claro, ahí se frenó. Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de poder analizar, revisar un poco cómo está trabajando Vago y hemos visto que ustedes son uno de los pilares fundamentales para poder lograr el kit el kit de protocolo un poco que se está, sino, y es gracias a Vago que ese kit está llegando a los domicilios y que también tenemos la posibilidad de ir a la farmacia con la receta del médico y adquirirlos. Es así, ¿verdad? Sí, una gran parte del kit lo produce Bagó, al igual que otras industrias farmacéuticas, tanto en el CEDES, bueno, a nivel país, a través de licitaciones, de compras directas y también de donaciones, Bagó provee el kit para el COVID, para la primera etapa de la enfermedad. Claro, cuando todavía a partir de medicación se puede, ¿no? Sí. ¿Cuál es el medicamento que ustedes más están viendo que se requiere en este instante como parte de este protocolo? Bueno, uno de los medicamentos más requeridos es el Refrianex en el caso de Vago, que es el antigripal, que el nombre genérico es antigripal, Vago lo tiene con el nombre de Refrianex. También tiene el paracetamol, que es el Nodolex, tienen el ibuprofeno, la dexametasona, el son como unos 6 u 8 medicamentos. Medicamentos, cierto, Vitamina cierto. C, que también distribuye Bagó, que es el Redoxón de Bayer. Eh, Correcto. sí tenemos
Sí tenemos la mayor parte de los medicamentos, Verónica, del kit. Y como te digo, hemos puesto a disposición de la población a través de las licitaciones del CEDES, de las autoridades sanitarias, también a las farmacias. Si bien en las farmacias no mandamos un kit como kit, pero sí tienen la mayor parte de los componentes de los fármacos, y hemos llegado a todo el país con todos nuestros medicamentos. O sea, creo que para nosotros es un logro. Sí, no, y además que para nosotros es un privilegio, ¿no? Una bendición que podamos tener acceso a todos esos medicamentos. ¿Han tenido que incorporar nuevos medicamentos de repente a sus ya tradicionales para poder cubrir esta demanda y esta nueva enfermedad? Sí, nosotros como Vago no teníamos la acitromicina, pero vimos, por ejemplo, la necesidad que tenía el pueblo boliviano de tener acitromicina, y ahí fue también un correr por cumplimiento de muchos procesos, porque para que tú lances un medicamento en Bolivia, Verónica, tienes que cumplir varios pasos. La autoridad sanitaria te exige varios cumplimientos, cumplir varios requisitos, desde demostrar que la calidad de tu medicamento es la certificada, Claro. hasta todo el sistema de postventa que tienes de ese medicamento. Entonces, y eso lo hemos hecho en tiempo récord para poder, y además traer la materia prima, ¿no? Eso. Lo hemos hecho en tiempo récord. Ha llegado la materia prima, como te decía al principio, ha sido una colaboración, una celeridad también de la aduana, porque, bueno, entre paréntesis, nosotros somos un laboratorio certificado como operador económico autorizado. Significa que la aduana nos reconoce como operadores de importación claro. ideales, idóneos. Por lo tanto, con eso nos ha ayudado la aduana, al ser certificados OEA, ha colaborado a que haya una desaduanización rápida, diríamos, Rápida. en el menor tiempo. Y eso, ustedes lo que hacen es producir el medicamento, no lo importan, ¿cierto? Es decir, No, ustedes, nosotros producimos. explícame eso porque también sé que hay algunos laboratorios que reciben de afuera el medicamento y lo revenden, digamos, y después ya lo van a producir. ¿Es el caso de ustedes? No. No, nosotros tenemos planta de producción. Nosotros fabricamos el 80% de nuestros productos, los fabricamos en Bolivia. Nuestra planta está en Alto Brajes. Fabricamos del tema COVID, de los medicamentos para COVID, la mayor parte han sido fabricados en Bolivia. Sí tenemos unos cuantos medicamentos. Qué privilegio, ¿no? Pero sí sí fabricamos acá. Qué bueno, eso de verdad que nos enorgullece, porque cuando tú lo fabricas no va a haber posibilidad de que haya falencias, carencias, en fin, sino hay la certeza de que vas a tener el producto. Me toca hablarte de las vacunas, porque tú eres una bioquímica conocedora y me imagino que ya las has debido escudriñar una a una y debes saber dentro de las vacunas cuáles son las más interesantes, qué has visto en nuestro mundo ahora con estos nuevos tiempos que estamos atravesando en cuanto a las fases. ¿Cómo evalúas las 3 vacunas que hay en este momento, ¿no? Estamos viendo la de China, la de Rusia y la Oxford. Contame un poquito, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, a ver, las vacunas van a salir en el tiempo que tienen que salir. O sea, no hay vacunas que sean mágicas. Mágicas, ni que se puedan hacer o producir en un tiempo menor al establecido, porque una vacuna tiene que pasar procesos de pruebas, o sea, tienen diferentes pruebas para demostrar su actividad y su inocuidad. O sea, no solo tiene que ser activa, sino también tiene que demostrar el que no te va a hacer daño, el que no le va a hacer daño al organismo. Por lo tanto, esto, así como lo ha ido dando las etapas, los 3 orígenes, como tú dijiste, yo creo que
va a estar el próximo año, el 2021, y en nuestro país, ojalá, bueno, tenemos también el compromiso, ¿no? De que uno de los países en todo el mundo que va a ser privilegiado por tener la vacuna es Bolivia. Entonces, ojalá que así sea y ¿Por ojalá qué? ¿Por qué nosotros vamos a ser uno de los privilegiados? que somos los más vulnerables, ¿no? O sea, Ah, somos el mira. país más vulnerable. Digo vulnerable en el sentido de que no tenemos hasta la fecha un sistema de salud que pueda responder al 100% de lo esperado. Por lo tanto, es mejor vacunarnos a esperar la atención. Y mira, Eh, yo estaba indagando un poco y parece que vamos a tener algún acuerdo con China, particularmente, que está haciendo una de las vacunas. Y según lo que me dijo el director de epidemiología del Ministerio de Salud, ya se está negociando la posibilidad de que nosotros estemos en tercera etapa. Entonces vamos a necesitar seguramente voluntarios. Ahora te pregunto, una vacuna, porque esto es algo nuevo, estamos aprendiendo todos, no ustedes, nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, una vacuna la adquiere un ministerio, la adquiere la franquicia o no sé cómo lo llama, la adquiere un laboratorio. ¿Ustedes tienen alguna opción ambas, de poder adquirir? sí, ambas partes, Ah, ¿no? ok. Nuestro sistema de salud, el Ministerio de Salud tiene su programa de inmunización, que se llama el PAI, que está, depende directamente de la OMS, de la OMS. Ok. Entonces ellos tienen, por eso vienen vacunas gratuitas, o sea, por eso te vacunan en forma gratuita para varias enfermedades, entre ellas, por ejemplo, para el papiloma, contra la influenza, en esta época te vacunan contra la influenza. Esto viene a través de programas de inmunización que tiene el gobierno y que lo tiene con la OMS. O sea, es a nivel Y también mundial. los laboratorios trabajan Y acompañando esto. exactamente. Y ahora, aparte está la parte privada. O Ujú. sea, los laboratorios y las importadoras, porque en Bolivia no hay la capacidad de poder producir una vacuna, ¿no? Entonces, las importadoras traen las vacunas de los diferentes orígenes. Y esto ya es para poder consumir a nivel privado. O Privado. sea, no como seguro social ni Claro. como un plan de gobierno, Y sino con un es costo privado. exacto, Y correcto. esto, sí. ¿Y ustedes están en alguna posibilidad, en alguna negociación para... Estamos viendo justamente eso. Esperamos tener buenos resultados en las negociaciones. No queremos tampoco dar falsas expectativas, pero sí estamos en eso, porque nosotros ya traemos vacunas, ¿no? Traemos vacunas contra la influenza, traemos vacunas contra el, em, cáncer de vejiga. O sea, el traer vacunas, Verónica, también es todo un mundo, porque las Seguro. vacunas merecen un trato especial. Vienen en lo que se llama la famosa cadena de frío. ¿Qué es la cadena de frío? Tú tienes que demostrar que desde que sale de fábrica hasta que llega a tu almacén, tiene que no pasar, por ejemplo, los 8 grados centígrados. Y tiene que tener una temperatura uniforme en el trayecto, en todo el tema de transporte. Entonces ahí tú necesitas muchos equipos e instrumentos Por que te avalen supuesto. esta temperatura. Por Claro. lo tanto, es una logística especializada. Me imagino. Ujú. Ahora, yo me acuerdo, y te voy a contar una experiencia de pronto, hace muchos años estoy diciendo, que un doctor amigo, cuando recién se estaba hablando en el mundo de la vacuna del papiloma, nos comentaba que él ya estaba listo para poderla recibir. No sabemos si por medio de un laboratorio o que era una iniciativa particular. Me imagino que era por un laboratorio. Y nos ofreció a un grupo de mujeres y nos dijo, tengo ya la vacuna de papiloma, entonces las que gusten. Ya eso nos parecía fantástico porque era como que una iniciativa privada, pero que nos daba la posibilidad inmediata de poder
poder acceder a un producto que de pronto por otros procedimientos podría haber demorado 5 años más para llegar a Bolivia. ¿Puede suceder algo así, te pregunto? Sí, claro. Eh, Depende de la relación que tenga con el laboratorio productor y con y los tiempos que sean para que llegue. Sí. Qué bueno, bueno. Ahora, el precio de las vacunas, tú lo has visto, han anunciado que la de Oxford va a costar más o menos 2 euros con 50 centavos. Calculo serían unos 25 bolivianos. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves que será? ¿Será económica? ¿Será de acceso a la población? ¿O ves más bien aquí un juego de intereses? Tú que eres una conocedora. A ver, yo creo que ese precio está bueno. Las vacunas no son económicas. Cuando tú las traes en forma privada, no necesariamente son económicas. Porque Pero como te ese digo, precio es el que Oxford ha dicho que va a costar allá. O sea, traerlo aquí, ahí ya tú bueno, sabes va a ser más. como ¿Cuánto nos un 20% más se le tendría que aumentar. Nada más. Ah, ya, Sí, ya. porque es el costo de importación, digamos un 30% más, ¿no? Ya, entonces Por nosotros todo lo que en el significa. peor de los casos tendremos que pagar unos 40 bolivianos por una vacuna, ¿así podría Sí, ser? sí, podría ser aproximadamente y ojalá así sea. Ujú, qué bueno saberlo. Bueno, yo también quería saber un poco en cuanto a Bagó, en este momento hay una explosión de terror de la gente, ¿no es cierto? Y es producto justamente de lo que hemos vivido. Y están empezando a consumir muchísimas vitaminas para poder reforzar su sistema inmunológico. ¿Cuáles son tus recomendaciones a eso? Pero, yo recomendaría la no automedicación, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero con la no automedicación? A que no se tomen productos que sean destinados a alguna patología. Por ejemplo, mm, a ver, una citromicina. La Ujú, citromicina es un antibiótico que debe ser prescrito por un médico porque tienes una infección, ¿no? Los claro. antibióticos no pueden ser automedicados. O si dejas de Eh, tomar, te genera resistencia, puedes dañar claro. tu organismo. Si tú tomas con exageración o varias veces algún analgésico, también podría llegarte a ocasionar en algún caso algún evento adverso, ¿no? O Ujú. sea, no es bueno tomar por iniciativa propia o porque te recomendaron algunos medicamentos que son para prescripción médica. Sin Ok. embargo, hay otros, Verónica, que sí podemos tenerlos. Las vitaminas, por ejemplo. Las vitaminas, es muy raro que te intoxiques con vitaminas, ¿no? O sea, las vitaminas efectivamente lo que hacen es aumentar tu respuesta inmunológica. O sea, la vitamina C aumenta tu sistema inmune, la vitamina D. En general, las multivitaminas, lo que se habla como multivitamínicos, te ayudan. Y Ujú. eso no necesitan prescripción médica. O sea, tú Ok. los puedes tomar. Es como si te comieras un mundo de frutas, o sea, muchas frutas. Entonces tú te tomas vitamina C. O sea, no estás, le estás haciendo más bien un favor a tu organismo. Sí es necesario, por ejemplo, o no está mal el que tú tengas a mano un antigripal. Mejor si es Reflenex. Claro pero, que sí, por supuesto que sí. pero, pero eso no estaría mal porque lo vas a tener a mano si es que tú tuvieras síntomas de resfrío, pero no te lo puedes tomar para no tenerlos, ¿no ve? Correcto, Eso para también está mal, prevenirlos, como hace la para gente. prevenir. Escuché alguna Exacto, no vez puedes, una peluquera me decía, ha venido un señor resfriado, así que antes de que me des me he tomado no sé qué. Entonces, no, tómate vitamina no. C para que no te suceda, ¿cierto? Exactamente, eso. Y ese tipo de información y de concientización es la que nos hace falta, ¿no? O sea, yo recomendaría eso, no automedicarse, ver qué medicamentos de venta libre sí yo los puedo consumir y tener,
y acudir al médico, realmente estar consciente de hacer una medicina preventiva. Ahora yo me tengo que cuidar, tengo que aumentar mis defensas para no estar tan lábil al virus, Así porque ese es. virus no se va a ir, vamos a convivir con el virus, por lo tanto tenemos que fortalecer nuestro organismo. Ujú. Y bueno, eso les haría de recomendación, informarnos también, ¿no? O sea, Fundamental. no, Fundamental. no hacerlo en forma arbitraria y mucho menos irresponsable. Totalmente. Ahora, yo quiero cerrar un poco, primero agradeciéndote porque sé que hay un gran corazón detrás de Vago que ha estado colaborando con muchísimas instituciones, entre ellas Asbora, y te agradezco infinitamente porque nos has podido respaldar y han habido algunos de nuestros trabajadores con problemas de salud que afortunadamente han podido resolverlo gracias a los convenios que hemos podido firmar con ustedes. Como este trabajo solidario que has hecho durante esta pandemia. ¿Me puedes mencionar algunos más? Sí, nosotros hemos tenido la gran satisfacción de ser solidarios con nuestros médicos al dotar a las personas que hemos podido, a los médicos que hemos podido, elementos de bioseguridad. Mm. Hemos estado con ellos acompañando. Ha sido también un momento un tanto triste porque ha habido varios de nuestros médicos que ya no están. Sí. Ahí nos hemos dado cuenta que éramos familia, pero sí les hemos ayudado en el tema de elementos de bioseguridad, también cuando han necesitado medicamentos se les ha dado. Hemos ayudado a varias organizaciones que nos han solicitado para poder tener ayuda al Beni, ayuda a localidades como Reyes, en el norte del país, pueblitos que tú no sabes que, no es que no sabes que existen, sino que los sientes lejanos, Así pero es. hay personas como tú, como varias personas que quieren ayudar, entonces se nos han acercado y nosotros sí hemos podido facilitarles los kits para que vayan a localidades lejanas, que no necesariamente van todos, y son personas que también necesitan, ¿no? Sí, Eh, seguro que y, sí. y estamos haciendo algo que me parece relevante y también ayuda, es que estamos colaborando en la desinfección de consultorios médicos. Creo que Mm. los pacientes están como todos, ¿no? Si hay cierta susceptibilidad de dónde voy y me contagio. Es más, hasta prefiero no ir al médico porque en una de esas hasta me contagio. Entonces, porque Exactamente. los consultorios son ambientes no muy grandes. Mm. Entonces, estamos viendo que una forma también de ayudar a toda la población es desinfectando o poniéndonos al mando del médico para poder desinfectar sus consultorios. Qué bueno. Mira, yo te agradezco en nombre de los bolivianos este trabajo. He conocido durante esta pandemia gente muy, muy especial que está constantemente preocupada por estos temas y tú eres una de ellas. Te agradezco de verdad. Gracias porque por ustedes nosotros podemos ir a la farmacia y adquirir cualquier medicamento que nos haga falta y estos son los momentos en los que los valoramos más, no solo al equipo médico, sino a los laboratorios, a los bioquímicos, a las propias farmacias, aunque se portaron mal un ratito, pero luego parece que hubo una reconciliación con la población y mira, estamos muy, muy tranquilos al ver que esto está sucediendo. Ha sido un gusto, María René, de verdad, qué alegría poder conversar contigo y que me aclares todo esto. Te estaré convocando en otro momento para el tema de las vacunas y otros temas más. Gracias. Tu despedida, por Gracias, favor. gracias. A ti. Muchas gracias, gracias y a nombre de todo Vago de Bolivia, mando un mensaje solidario, un mensaje de fortaleza y de esperanza hacia todos. Todos tenemos que estar juntos, todos vamos a vencer y de verdad van a haber tiempos mejores, Verónica. Y aquí está Vago de Bolivia para servir a los bolivianos.
Eso nos hacía falta, un mensaje esperanzador. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Bueno, ahí está, hemos conversado con María René Centellas, ella es bioquímica, farmacéutica, gerente general de Bagó Bolivia, y nos ha aclarado todos esos puntos que de verdad necesitábamos que lo haga. Permítame hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos. Estoy luego con una entrevista con también un profesional de salud, pero esta vez de Chile, que tiene novedades interesantes para nosotros. Una pausa, ya volvemos. Hoy, las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país, conquistando selvas y montañas, acortando tiempo y distancias, integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero. Con tecnología espacial de punta, nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país. Ahora, pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños. Internet y televisión satelital donde tú quieras. A simple vista, parece una casa normal, pero en realidad es un laboratorio, un centro de alto rendimiento, una academia de gastronomía, una pyme y una gran corporación. Y es que esta casa tiene fibra de Access, como cada vez más hogares con la nueva cobertura de Access, que disfrutan la calidad de nuestra fibra óptica día a día. Porque no hay mejor lugar que el hogar. Hogar Fibra Hogar. Cámbiate a Access. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Segunda media hora del programa y estamos listos para poder conversar con un profesional a nivel internacional. Un hombre que, además de ser catedrático universitario, es director adjunto de un hospital especializado particularmente en todo lo que son los temas de inmunoterapia, en el tema de inmunología, en el Instituto Milenio y además docente universitario en la Universidad de Chile. Le doy la más cordial bienvenida, Flavio Salazar. De verdad, Flavio, qué honor tenerlo en mi programa. He estado escuchando algunos de sus aportes a investigaciones. Un gusto, encantada, ¿cómo está? Mucho gusto también en que me haya invitado, Verónica, y bueno, aquí estoy para poder responder las dudas que puedan tener. Bueno, mi primera duda, y en todo caso un poquito de envidia de repente, ustedes ya han aceptado la posibilidad de que se haga una prueba en tercera etapa allá en Chile. ¿De qué vacuna, por favor? Bueno, hay varias iniciativas que se están barajando y que están como en una primera fase de poder implementarse en estudios clínicos fase 3. Son estudios internacionales, hay una vacuna que es de Sinovac, que es una vacuna de China, que se logró un acuerdo entre la Universidad Católica y la empresa Sinovac, y que también involucraba a la universidad a la que yo pertenezco, que es la Universidad de Chile, y a otras instituciones, que vamos a hacer de contraparte de esta iniciativa para generar estudios fase 3 en aproximadamente 3.000 voluntarios. Junto con ella hay dos iniciativas que parten de la industria farmacéutica, que son la vacuna de Oxford, que seguramente ustedes la han escuchado, y una vacuna de Janssen, que es una otra empresa que también están en Chile en este momento negociando, principalmente con investigadores de la Universidad de Chile a la que pertenezco, para también aplicar estudios clínicos de fase 3 en un número de pacientes que debe ser alrededor de entre 3.000 y 6.000. Todos estos esfuerzos, estas tres vacunas, más otra China que todavía no se ha iniciado su validación, digamos, desde el punto de vista de ética, serían las alternativas que están a punto de abordarse y son parte de un esfuerzo internacional, porque no solamente se prueban en Chile, sino que también en otros países, Brasil, Argentina y otros países de Europa y Asia. Excelente. Ahora, yo al verte y escuchar en algunos de tus análisis y algunas de tus investigaciones, veo que a pesar de todo no estás absolutamente confiado de lo que van a ser las vacunas. Para ti todavía esta tercera etapa está como muy tierna. ¿Estoy en lo correcto? Claro, bueno, yo soy un científico, mi labor es de investigación. Yo, a pesar de que he trabajado en la gestión universitaria en los últimos años, todavía parte importante de mi dedicación tiene que ver con la investigación, aunque mi área de investigación no son las enfermedades infecciosas, sino que es cáncer. Yo trabajo en cáncer, pero también en temas de inmunología. Y en ese sentido, esta visión científica la he tratado de transmitir en el sentido de que cuando uno habla de estudios, está investigando todavía. Entonces, aunque sean estudios avanzados, los estudios clínicos tienen tres etapas.
Primero pasan por estudios en modelos animales, por ejemplo, y luego 3 etapas en humanos, fase 1, fase 2, fase 3. En la fase 1 se prueba, digamos, la seguridad de la metodología, que no produzca efectos agudos graves. En la fase 2 se comprueban elementos, digamos, científicos que dicen que es un buen candidato, y en la fase 3 es fundamental, porque allí es donde se prueba en un contexto real, con un volumen importante de individuos, y se debe hacer un seguimiento a largo plazo para ver cuáles son los efectos, digamos, objetivos que genera una vacuna. Por lo tanto, lo que yo soy cauteloso es que se piense que solamente por tener un candidato, uno ya debiese aplicárselo a todas las personas, porque creo que falta mucho todavía por analizar y ver cuáles son los efectos verdaderos que va a tener la vacuna para proteger a la población y hacer las inversiones que los países tienen que hacer para vacunar un gran volumen de personas. Eso, mira, justamente nosotros cuando hablábamos con uno de los voluntarios de Oxford y con gente de Oxford también, nos decían que en realidad la vacuna ya la están produciendo, me refiero a la de Oxford en particular, y que como que ellos ya están seguros de que esto va a funcionar y que entonces están invirtiendo millones y millones de dólares en ya realizarla. Y es más, hace algunos días atrás me decía esta misma persona que ya el 3 de noviembre estaría en las calles lista la vacuna para ser otorgada, y esta es una información de primera mano de Oxford. ¿Te parece esto lo suficientemente serio? No, o sea, por lo que yo entiendo, o sea, me parece, en el fondo me parece entendible de que, dado los datos que puedan tener, quieran empezar a hacer la fabricación masiva, porque la fabricación masiva es un desafío en sí mismo, ¿ya? O sea, en el fondo no es lo mismo producir 100.000 dosis que 10 millones, 100 millones o 1.000 millones de dosis, por lo tanto hay un esfuerzo ahí. Ahora, eso no justifica en ningún caso que nos saltemos la etapa, fase 3, y solamente porque tengamos la posibilidad de producirla, como la tiene Oxford en este momento, sea otorgada a las personas. Yo creo que eso no es viable y no se puede hacer. Incluso las iniciativas gubernamentales, como por ejemplo las de Rusia, y con su vacuna, que si bien es cierto, ellos la pueden, de alguna forma, un esfuerzo estatal, la pueden registrar, su uso tiene que ser controlado y tiene que ser en individuos específicos, en estudios comparables, porque hay que comparar la vacuna con un placebo. No se puede no hacer eso. Porque si no, ¿cómo vamos a saber realmente cuánto es lo que protege y qué es lo que interesa? Lo que interesa no es la capacidad de producirla, lo que interesa es si la vacuna funciona, activa la respuesta inmune y me protege a mí y a toda la población de enfermarnos. Y eso no se puede hacer si es que uno no lo ha probado, tiene que demostrarlo. Entonces eso no está demostrado, por eso repartir hoy día o decir que porque tenemos las capacidades hoy día vamos a vacunar a todos, a mí me parece que es irresponsable. ¿Qué es lo peor que podría pasar en el caso de que estas vacunas, hasta la etapa 2, digamos, algo de la etapa 3, funcione, pero luego después en una dotación multitudinaria, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Bueno, pueden pasar muchas cosas. Yo creo que decir que lo peor que pudiese pasar es que se vayan a morir millones de personas, no creo que sea muy lógico. Lo que yo creo que es lo que puede ser la peor noticia y que yo creo que es una alta probabilidad es que la vacuna no proteja lo suficiente y que en el fondo, en vez de, al vacunar una gran cantidad de gente, en vez de quedar protegida el 80% de la población, el 90%, que el 30% o el 20%. ¿Y eso qué genera? Una falsa sensación de seguridad y un rebrote de la infección en todos los que han sido vacunados. Y ese es un problema que yo creo que es grave, porque la inversión va a ser tan grande y el esfuerzo tan titánico de generar, producir, y el gasto que van a tener que hacer los gobiernos, ¿no es cierto?, para poder pagar esto, que después que solamente proteja a un porcentaje menor, creo que sería el peor descalabro, incluso económico. Entonces, yo creo que lo que uno tiene que buscar, y por eso estos estudios, cuando son de fase 3, son estadísticamente reproducibles, o sea, uno toma una población heterogénea, representativa, con un volumen adecuado, para garantizar que ese efecto que uno ve en ese grupo se va a repetir en la población. Y si uno no hace eso, o sea, si yo pruebo solamente 100 pacientes,
esos 100 pacientes no pueden responder por la gran diversidad de diferencias Claro. que hay entre los seres humanos, millones y miles y millones de personas. No es una muestra significativa, representativa No, en es como realidad, ¿no? es como que yo haga una encuesta en 10 personas y diga que el 50% dijo esto y el 20% dijo esto otro, y eso va a reflejar la opinión de un país. No se puede. Poco fiable. Ahora, es interesante ver que son varias las modalidades, digamos, los métodos que cada una de los laboratorios que está proponiendo una de las vacunas está utilizando. Porque nosotros siempre pensábamos que era el de deteriorar el virus, incorporarlo en tu cuerpo, hacer que genere anticuerpos y ya estabas inmune a él. Sin embargo, ahora están haciendo, pues no sé, te digo, tecnología que parece de ciencia ficción, ¿no? Que sacan la molécula, que le quitan la corona, le ponen... ¿Me puedes ayudar a hacer un análisis comparativo de estas, por lo menos de tres, te digo, la china, la Oxford y la rusa? ¿Podemos un poquito explicar aquello? Ya, mira, claro, lo que tú dices es cierto. Las vacunas, como históricamente lo que se hizo fue aislar el patógeno que causa la enfermedad. Jenner lo hizo de las pústulas de las personas que trabajaban con las vacas, pues se llama vacuna, ¿no es cierto?, que es contra la viruela. Entonces él sacaba de las pústulas, ¿no es cierto?, un poco de pus y le inoculaba en personas y generaba una infección leve que generaba respuesta. Esa es la primera vacuna. Y después lo que se ha hecho generalmente es tomar el microbio y atenuarlo o matarlo. Hay dos formas. Si uno lo atenúa y lo mata, entonces después lo inyecta, el microbio no puede producir la enfermedad, pero sí va a generar una respuesta inmune. Ahora, eso no siempre funciona muchas veces, pero no siempre. Entonces, lo que se ha hecho en los últimos 50 años es entender cómo funcionan las vacunas. Entonces, lo que sucede es que el sistema inmunológico tiene receptores que pueden detectar partículas o parte del microbio. Cuando ahora sabemos cuál parte del microbio es la que más se expone y la que puede ser, digamos, reconocida, se saca eso del microbio a través de la biología molecular y se inocula en otro contexto. Y en ese sentido, las vacunas, tanto de Oxford como la rusa, usan un vehículo que se llama un adenovirus, que es un virus de un resfrío, que tiene una cápsula grande, pero que no es altamente infeccioso para las personas, y allí le ponen las partes del coronavirus para que ese sea un vehículo en el cual genere una respuesta inmune. La diferencia entre la rusa y la de Oxford es que los rusos usan dos vectores distintos, usan dos adenovirus que son distintos. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que cuando pongo el primero, puedo generar una respuesta inmune contra el adenovirus tan fuerte que cuando ponga la segunda dosis, pues se requieren dos dosis, el sistema inmune reaccione contra el adenovirus y no contra el coronavirus. Por lo tanto, ellos cambian el vehículo, ponen un vehículo adenovirus A y adenovirus B, entonces generan que solamente se repita las partículas del coronavirus para tener la respuesta. ¿Y que genera una confusión en nuestro sistema inmunológico? No, porque siempre cuando uno inyecta algo por primera vez genera una respuesta, pero esa respuesta es débil, no es suficiente. Entonces uno hace lo que se llama un booster, que es poner la misma molécula de nuevo, y ahí sí que se genera una respuesta protectora importante. Entonces lo que hacen ellos es poner el coronavirus dentro de un vehículo, pero luego no vuelven a poner el mismo vehículo, entonces no generan una respuesta potente contra el vehículo, sino que ponen otro con el coronavirus y generan respuestas potentes solo contra el coronavirus. No sé si me explico. ¿Me entiendes? O sea, si tú tienes un envoltorio y adentro tiene el coronavirus, la primera respuesta va a ser contra el coronavirus y contra el envoltorio, pero va a ser débil. Si yo cambio el envoltorio y pongo otro, ya no voy a tener una respuesta secundaria contra el envoltorio, sino que voy a tener una respuesta secundaria solamente contra el coronavirus. Ahora te entiendo, Entonces, por eso son dos distintos, para no repetir una respuesta que pueda hacer contra ese adenovirus. La de Oxford tiene otras características, pero son más complejas, pero es más o menos similar. La vacuna Sinovac, la de China, es más tradicional, es una vacuna más asociada a lo que nosotros conocemos como el bichito, que lo atenúan, lo tratan de forma tal que está muerto, entonces cuando lo inyectan genera respuesta, pero no puede infectar. Ahora, ¿cuál es la ventaja y desventaja? La ventaja del tradicional, de la de los chinos, es que se ha probado que eso funciona, porque uno pone un organismo complejo que va a generar una respuesta inmune. Pero es difícil de producir, no es tan fácil porque hay que tener reactores para producirla, etc. El adenovirus se puede hacer como casi computacionalmente, se arma, se ensambla y se hace, pero nunca se ha probado en una vacuna hasta ahora. Entonces, hay mucha más incertidumbre. Teóricamente es más fácil de escalar, pero desde el punto de vista histórico no son tantas las evidencias de que va a funcionar.
Ahora, definitivamente China ha tenido muchísimo más tiempo que el resto del planeta, e inclusive que algunas de las vacunas la han hecho con una réplica del virus como tal. China ha tenido más tiempo y está yendo por el camino más tradicional. ¿Te parece que es más fiable? Entonces, ¿podríamos asumir aquello? Es que se caería en una contradicción si yo apuesto a cuál es mejor, porque lo que estamos hablando acá es que para poder saber si es buena o es mejor, tienen que hacer los estudios fase 3 que me demuestren a mí con los datos que protegen o no protegen, porque lo otro es teórico. Yo te puedo decir, sí, teóricamente me gusta más esta, o teóricamente estas pueden ser mejor, pero mientras no hagan los estudios fase 3 controlados, que son con miles de pacientes, con miles de individuos, con grupos de control, y tengamos esos resultados y veamos ¿qué es lo que protegen? Si hay menos gente que se infecta cuando se vacuna con esta que con esta, entonces te voy a decir, esa es la que me gusta a mí, la que sea más protectora. Pero tú, ¿cuál te pondrías? ¿Tú con cuál te vacunarías? ¿O con cuál vacunarías a tus hijos, de pronto a la esposa, a la familia? Mira, yo realmente con la que me ofrecieran en realidad, porque creo que todas son, bueno, pero yo no le puedo aconsejar a las personas, porque yo soy científico y estoy acostumbrado a saber que hay un grado de incertidumbre. Cuando uno prueba un fármaco nuevo en un estudio clínico, siempre hay un riesgo de que las cosas no salgan como uno espera, porque nunca se ha probado. Pero es la única forma de poder probarlo, entonces siempre tiene que haber alguien que sea primero, ¿no es cierto? Que vaya y diga, bueno, me la voy a probar, o el primer hombre que va a la luna, o el primero que conquista un país, etc. En ese sentido yo me pondría la que me ofrecieran de las que están hoy día, porque conozco la evidencia, he visto lo que tienen y me parece que son, ¿cómo se llama? Que están bien pensadas, pero no están De cualquiera demostradas. de las tres, Sí, la rusa, la china o la Oxford, de cualquiera de las tres. cualquiera, porque todas he visto todos los estudios y me parece que todas prometen. Ahora no sé cuál va a funcionar mejor, entonces, pero no tengo una preferencia respecto a eso. ¿Alguna de estas en la tercera etapa, en pruebas, en la incorporación ya a un sujeto del diario vivir y gente que se va a poner frente al virus y que de repente puede contagiarse? De ninguna manera podría causarle, digamos, algún tipo de afección, porque también Bolivia está haciendo China está ofreciendo a Bolivia que también pueda ser en algún momento parte de esta tercera fase. Entonces yo te pregunto, ¿de ninguna manera puede afectar a un ciudadano, a un ser humano, esta pequeña prueba? No, yo creo que eso no lo podría decir responsablemente, porque algo es un estudio limitado. O sea, uno, cuando hace este estudio, tiene hay efectos, digamos, adversos esperados, pero también pueden haber efectos inesperados. Por eso es una investigación. Entonces, los que se sometan en una primera etapa no puede ser toda la población. Por eso digo, si nosotros, ponte tú que tengamos una vacuna que produzca un problema grave en 1 de cada 1000 personas. Los otros 999, perfecto, y a uno le produce un problema. Si tú multiplicas eso por millones de personas, son miles y miles de muertos, entonces no se puede hacer. Pero si vas a hacer un estudio y quieres saber realmente que eso va a pasar, tienes que hacer el estudio, vas a tener que llegar a probar en 1000 personas para ver si realmente se puede descartar que 1 de cada 1000 vaya a tener un efecto adverso. Entonces, los que se vacunan, primero, los que van a entrar en estos estudios, tienen que ser voluntarios porque siempre puede haber un riesgo, pero los riesgos son controlados, o sea, son inesperados. En general, las vacunas, su riesgo principal, por lo menos lo que yo he leído hasta ahora, las vacunas que llegan a etapa a probarse en fase 3, el principal problema es que no funcionen, no es que produzcan graves problemas. Ahora, lo otro que me han preguntado es que, bueno, pero ¿qué pasa si en 20 años más? Bueno, ese es otro riesgo, porque no hay, hasta que no pasen 20 años no tenemos ninguna forma de poder asegurar que en 20 años no le va a pasar nada, eso no se puede. Ahora, pero el tema de la pandemia es tan grave que en el fondo es costo-beneficio. Las vacunas que tenemos ahora en el planeta, hablemos, no sé, de la difteria, el coqueluche, sarampión, aquella que le ponemos a nuestros hijos, son vacunas testeadas y que no generan ningún tipo de secuela, por ejemplo, 1 en 1.000.000, digamos. Sí, no, yo creo que sí hay... Siempre hay algunas estadísticas, yo no las conozco en específico, pero yo creo que toda vacuna involucra un riesgo menor, pero es un riesgo calculado. O sea, en el fondo, las vacunas no pueden verse solamente como un elemento personal, son como de políticas públicas, son de protección poblacional.
Entonces uno cuando hace los análisis en poblaciones. O sea, por ejemplo, si yo tengo 100.000 niños que nacen y si no los vacuno van a morir, no sé, pues 5.000, y si los vacuno van a morir 3, entonces esos son los costos que uno toma de decisión en políticas públicas, ¿me entienden? No puede pensar individuo a individuo. En general, pero en general las vacunas son las únicas intervenciones, excepto, qué sé yo, la higiene, que han tenido un impacto en salud pública, que han erradicado enfermedades. O sea, no hay otros fármacos que no sean vacunas que hayan terminado con enfermedades graves que nos azotaban o la hayan disminuido a niveles marginales. Entonces, el costo-beneficio siempre, yo en ese sentido creo que las vacunas son una intervención necesaria, pero no puedo garantizar que nunca nadie vaya a tener un problema por efecto de una vacuna. Ok, entonces la gente ve un poco el bien mayor, ¿no es cierto? Y si va a haber mucha gente que se va a sanar, se va a salvar, entonces ahí apuntan, tienes toda la razón. Mi otra pregunta, responsablemente y de forma serena, sin esta necesidad de correr con los tiempos y con las fases, responsablemente, ¿cuándo crees tú que realmente tendríamos un producto serio, pero además fiable en el mercado? Eso también va a depender de los propios resultados. Y siempre digo lo mismo, porque esta cuestión es una cuestión dinámica. Yo no sé si se han iniciado ya los estudios fase 3. Por lo que yo tengo entendido, todavía no se han iniciado en ninguna parte. Pero si se hubiesen iniciado hoy día los estudios, las primeras inyecciones de los pacientes en un estudio fase 3, una vez que se termine de vacunar al número determinado de pacientes, yo creo que uno va a tener que esperar un tiempo que va a depender de la efectividad demostrada de la vacuna. Si yo, por ejemplo, vacuno 6.000 personas y 6.000 controles, y en 4 meses me doy cuenta de que de los 6.000 que vacuné, ninguno se enfermó, y de los 6.000 que no vacuné, 4.000 se enfermaron, entonces yo creo que se va a empezar a poner la vacuna inmediatamente porque la evidencia va a indicar que es necesario. Pero si, por ejemplo, en 3 meses más o 6 meses más veo que, no sé, pues de los 600, 300 no se han infectado y 200 no se han infectado, entonces la duda va a ser que tenga que prolongar el estudio más tiempo, un año, quizás 1 año y medio. Yo creo que en general, yo no espero que esté disponible para la población antes de 1 año. Siempre los que la están promoviendo dicen que son tiempos menores, pero yo creo que a partir de que se empiecen los estudios, 1 año, para que pudiesen estar, si es que todo sale bien y son efectivas, para que estén disponibles para la población. ¿Me estás diciendo algo así como que en abril del próximo 2021, algo así? O qué sé yo, junio? No, o sea, estamos a mitad del 21, yo creo, a mitad del 21. Junio. Junio, claro, por ahí. Bueno, no es muy alentador. No sé en qué etapa de las cuarentenas está en este momento Chile. No, nosotros estamos en una situación, digamos, de cierto control, pero un control todavía a niveles altos. O sea, nosotros tuvimos un pic muy, muy doloroso hace unos meses atrás, y empezó a bajar, pero muy lentamente, y hoy día está bajo comparado con ese pic, pero todavía es riesgoso y estamos en situaciones de cuarentenas controladas. Entonces, pero mira, yo creo que más vale ser sincero, porque hoy día la única forma que tenemos de protegernos es seguir con las reglas del distanciamiento social, ¿no es cierto? El lavado de manos, la protección, la mascarilla, tener conciencia respecto a eso, porque hoy día no vamos a tener una solución mágica. Yo lo digo responsablemente, no veo por dónde aparezca esta solución. Es más, en los países que están más avanzados, China, Rusia, van a empezar a hacer sus vacunaciones, pero en los militares, en algunos personales, pero así a nivel de población, yo creo que eso todavía no va a suceder. No creo que nadie tome ese riesgo, por más que lo digan ahora en forma de promoción. Ajá. ¿Estamos lejos de haber sido de ya tener la inmunidad de manada? No, que en ese sentido yo creo que la inmunidad de manada por infección natural es un concepto que no existe, es según mi opinión. O sea, en el fondo no hay ningún organismo que produzca una inmunidad de manada mediante la propia infección. Siempre, porque si no se desaparecería. Todos esos organismos que alguna vez, por ejemplo, matan a gran parte de la población o infectan a todos, después tienden a desaparecer porque ya no hay a quién infectar. Entonces,
la inmunidad de manada solamente se puede obtener a partir de una vacuna. Eso es lo que yo creo. O sea, la inmunidad de manada existe cuando uno inmuniza a la población, pero no por la infección natural. Yo creo que eso no se va a conseguir. En grupos sí, o sea, uno puede obtener, no sé, pues en un colegio, que se produzca una inmunidad de manada en un colegio donde se infectaron muchos, puede pasar, pero no a nivel de un país. Entonces va a bastar que uno de ese colegio vaya a una zona rural de Bolivia, por ejemplo, donde no haya estado el virus, y lo exponga y va a explotar allá. Y ese se va a mover a otro lado. Entonces en el mundo hoy día va moviéndose el virus en diferentes poblaciones, pero todavía hay una porción tan pequeña de la humanidad que ha sido infectada que le queda un montón de camino al virus para poder seguir aumentando en muchas partes del mundo. Te hago una pregunta que está fuera totalmente de lo que es, digamos, lo que la población espera, pero me parece que es fundamental. Tú eres inmunólogo y tú trabajas en esto. Te pregunto, por primera vez el planeta se ha puesto las pilas y todos los laboratorios han trabajado desesperadamente para poder encontrar una cura. ¿Se han beneficiado a partir de esto, del COVID, digamos, investigaciones vinculadas al SIDA, por ejemplo, investigaciones vinculadas al cáncer? Porque el SIDA también es un tema de inmunología, ¿no es cierto? Es nuestro sistema, ¿cómo es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida? Es así, ¿no? Entonces te pregunto, ¿de alguna manera se ha beneficiado con todas estas investigaciones a la cura, a la detención, al tratamiento del SIDA? No, es difícil saberlo ahora, si es que, o sea, la primera respuesta que uno tiende a pensar es que esta situación no ha beneficiado a las otras ramas de la ciencia. ¿Por qué? Porque al igual que cualquier ciudadano, los laboratorios de las universidades están cerrados, la gente no puede ir a trabajar porque tiene que mantener distanciamiento social o trabajo a distancia, entonces se ha enlentecido la productividad científica. Ahora, la experiencia que se puede obtener de la investigación probablemente tal, se va a tener que evaluar después de la pandemia. Hoy día los esfuerzos están concentrados en conseguir una solución y las, digamos, conocimiento acumulado no han sido todavía reflexionados. O sea, igual que todo, o sea, uno tiene que, en algún momento, cuando pase esta pandemia, ese conocimiento acumulado, tantos documentos, papers, investigaciones, van a tener que ser releídos y ahí van a poder beneficiar otras ramas de la ciencia, porque en el fondo uno va a obtener con otra perspectiva. A ver, ¿qué pasó acá? Porque, mira, acá aumentaron estas células, entonces uno puede de alguna forma mover eso trasladar a otro esa tipo de investigación. Pero hoy día no estamos en esa reflexión aún, porque los datos es solamente una meta, encontrar una cura para el coronavirus. Entonces lo que se está acumulando está ahí, potencialmente, pero no ha sido analizado ni generado una reflexión. Ya, una pregunta que es un poco catastrófica, porque claro, como ya dice que está llegando el apocalipsis, entonces mucha gente dice que esta no va a ser la primera de las grandes pestes que nos está llegando. ¿Tú crees que se pueda reproducir? Porque estamos viendo esto después de 100 años. Por ejemplo, mi padre nunca vio una pandemia, mucha gente que ya partió nunca la vivió. Nosotros la estamos viviendo porque nos tocó. ¿Tú crees que vengan otras pandemias inmediatas en el tiempo? ¿O esto es algo realmente que sucede solamente así, cada 100 años? No, yo creo que, o sea, las pandemias han acompañado al ser humano desde siempre, pero obviamente hoy día es mucho más probable que sucedan por varios motivos. El primero tiene que ver con el crecimiento de la población a nivel global de seres humanos. Es muy alta, yo creo que se ha triplicado o cuatriplicado en un siglo. O sea, hay mucha gente, la movilidad, o sea, hoy día ir de África a América, de América a Asia, de Asia, o entre los países latinoamericanos, no es nada, o sea, mucha gente lo hace. Y eso hace que una enfermedad que a lo mejor en el siglo pasado ocurría en un pueblo en Bolivia, moría casi toda la gente ahí, pero no salía de ahí porque nadie iba para allá. Entonces, eso es un caso. Y el otro caso tiene que ver con el gran impacto que causa la deforestación o la explotación de la industria animal, por ejemplo. Todo o sea, eso me estás diciendo sí, me estás diciendo que sí puede suceder. Va a suceder, por lo tanto, hoy día lo que se requiere es tener medidas de mitigación. Esto significa tener capacidades, incluso en nuestros países subdesarrollados, de generar capacidades para poder hacerle frente a esto, estar preparado. Eso no es como uno se prepara para la defensa, o se prepara para los terremotos, o se prepara para cualquier, digamos, desastre. El tema de las pandemias
es un tema que no se puede obviar. Yo creo que no te puedo decir va a pasar en 20 años, en 5 años, en 50 años, eso no lo sabe nadie, pero que va a aparecer de nuevo, va a aparecer. Por lo tanto, tenemos que tener capacidades para poder reaccionar rápidamente, articuladamente y hacerle frente a este tipo de pandemias. Flavio, te he preguntado todo lo que quería preguntarte, así que quedo infinitamente agradecida, primero por tu forma de explicarnos con tanta sencillez que hace accesible a la población, que es lo que pretendemos, y segundo, por tu amplio conocimiento. De verdad ha sido un privilegio tenerte en el programa. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por invitarme. Saludo a toda la gente de Bolivia. Algún día tendré la oportunidad de visitar ese hermoso país. Bueno, serás bienvenido, encantada, muchísimas gracias. Bueno, de esa manera nosotros concluimos el programa de hoy. Hemos tenido la presencia de un profesional internacional, él es docente universitario, pero además investigador allá en Chile, y nos ha explicado ampliamente lo que puede suceder con las vacunas. Muchísimas gracias por su audiencia, será hasta mañana.